En el capítulo de hoy, ya os advierto, hay grandes dosis de vergüenza ajena, o en otras palabras, la oposición de este país, siendo lo más irresponsable que uno se podría haber imaginado jamás, y utilizando la incertidumbre de lo ocurrido el pasado día 28 de abril con el apagón extremo que hubo en nuestro país para intentar arrimar su ascua a la sardina y lograr acabar con este gobierno. Pero de las maneras más ridículas, más cutres posibles, hemos visto hasta a Rafael Hernando compartiendo una fotografía falsa de España por la noche, completamente a oscuras, cuando ya en gran parte del país había recuperado la luz, diciendo: esta es la España que nos deja Pedro Sánchez, muchas gracias, presidente. Y así una tras otra tras otra. Isabel Díaz Ayuso diciendo que el presidente no estuvo a la altura, cuando literalmente ella lo que hizo fue pedir la emergencia nacional y que el gobierno tomase la gestión de su comunidad autónoma, igual que hicieron bastantes comunidades del Partido Popular. Bueno, pues vamos a ver en el capítulo de hoy cómo Santiago Abascal está pidiendo la dimisión de Pedro Sánchez, cómo está diciendo que está ocultando la verdad porque realmente sabe lo que ocurrió, pero no lo quiere contar porque hay una especie de conspiración, por supuesto todo sin ni una sola prueba. Vamos a ver cómo Alberto Núñez Feijóo también se está haciendo el digno y dice: no es posible que 24 horas después no sepamos qué es lo que ocurría. Cuando literalmente también están todos los técnicos y los expertos en la materia diciendo que es muy difícil concretar las causas. Pero claro, esto es culpa de Pedro Sánchez. Hemos visto incluso a Carlos Mazón, que por cierto, comenzaba en el día de ayer el Congreso del Partido Popular Europeo y con la excusa del apagón ha dicho Mazón: no, yo no puedo ir porque el tema del apagón me requiere mucho trabajo. En fin, que ha encontrado la excusa perfecta, pero es que encima este señor responsable de lo que ocurrió en Valencia el 29 de octubre, no mientras él trabajaba, como ha hecho este gobierno en esta ocasión, sino mientras estaba encerrado en el Ventorro, se atreve ahora a ir exigiendo responsabilidades y explicaciones. Cuando se acaban de cumplir 6 meses desde que tú estabas encerrado en el Ventorro durante horas y no llegaste al sitio de emergencia donde se coordinaban las emergencias hasta las 20 y 28 de la tarde. Pero ya veis, ahora parece que sale gratis comportarse de esta manera, exigir responsabilidades, cuando ni siquiera se han esforzado ni han movido un solo meñique por responder a una tragedia que sí se llevó la vida de cientos y cientos de personas, por desgracia. No como por fortuna en esta ocasión. Y más allá de todo este ruido bochornoso que genera la oposición, vamos a ver también qué es lo que puede estar ocurriendo. Evidentemente no hay respuestas claras, porque es que no las hay. Algunos pretenden que nos las inventemos. No, ha ocurrido esto. Bueno, pues si alguien te dice ha ocurrido esto y te lo dice de esa manera tan taxativa, es que te está mintiendo a la cara. Vamos a ver lo que de momento podemos empezar a intuir. A partir de las reuniones que ha habido con Red Eléctrica, que también os digo, yo creo que está haciendo un trabajo penoso Red Eléctrica, penoso, y que incluso el presidente del gobierno también está empezando a mosquearse con ellos. Por el momento han descartado que esto haya sido un ataque cibernético. Lo han hecho ellos, pero después ha salido el presidente del gobierno y ha dicho que él no lo descarta. En fin, van a tener que aclararse, porque entre las mentiras de la derecha y la ausencia de responsabilidades dentro de Red Eléctrica, que es 20% público pero 80% privado, que eso a muchos se le olvida, vamos servidos. Vamos a ver todos estos temas hoy miércoles 30 de abril en Clave Barroso. Estás escuchando Clave Barroso, un podcast de Alan Barroso. La mediocridad de un político se mide en la cantidad de veces que utiliza teorías de la conspiración para hacer su trabajo. Y en el caso de Santiago Abascal es casi el 100% de las ocasiones. Y ahora, igual que hizo con la Dana, difundiendo todo tipo de fake news, diciendo que todo era culpa del ecologismo, que era culpa de los inmigrantes, que era culpa de Pedro Sánchez porque había abierto las compuertas. Esto eran bulos, que evidentemente se han ido desmintiendo a lo largo de los meses. Bueno, el primer día ya estaba todo desmentido. Está intentando utilizar la misma estrategia mediocre, ridícula, pero que entre su electorado pues triunfa, por lo que sea, con este momento, con lo que ha ocurrido con el apagón en España. Ahora resulta que aparece públicamente pidiendo la dimisión de Pedro Sánchez porque dice que nos está ocultando la verdad. Ahora, porque Pedro Sánchez está en su casa acariciando un gato negro, riéndose a carcajada de malo, diciendo yo sé la verdad y se la oculto a los españoles porque soy malo. En fin, es que es tan ridículo, Abascal. Y después dice, nos toma por tontos. Hombre, a ti concretamente igual sí que te podemos tomar por tonto. Pero básicamente porque difundes este tipo de chorradas
empieza a decir tirano Pinocho. Esto lo ha escrito, Abascal. Esto es su cuenta de Twitter oficial, tirano Pinocho. Ya hemos aprendido que la verdad es siempre lo contrario de lo que tú afirmas. O sea, esto como comentario de un cuñado en un bar puede ser pasable. Para un político que cobra una pasta de dinero público y que se tendría que preocupar por hacer una oposición medianamente decente, no es ni mínimamente pasable. Hemos aprendido que la verdad es siempre lo contrario de lo que tú afirmas. Pues como ahora salga y diga, es de día, digas, no, esto es mentira porque lo ha dicho Pedro Sánchez, es claramente de noche. Si algún día sale Pedro Sánchez y te dice, mira, sería recomendable que ahora no cojas un bote de lejía y le pegues un trago profundo, porque eso es malo para la salud. Y ahí irá Santiago Abascal diciendo, todo lo que dice Sánchez es mentira, por lo tanto, cloc, 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 cloc. Es que es tan mediocre, es tan ridículo. Tirano Pinocho. Bueno, esto no es todo. Aquí ha hecho un discurso. Empezamos con este señor, porque es casi lo más llamativo o conspiranoico, pero no es lo que más os va a enfadar, porque escuchar a Carlos Mazón, como os avanzaba al principio, diciendo chorradas, como que hay que dar explicaciones lo más pronto posible, cuando ayer literalmente se cumplieron 6 meses de él encerrado en el Ventorro, eso os va a hacer hervir mucho más la sangre. Muchísimo más la sangre. Que por cierto, no os lo he dicho al principio, ha habido la 7ª manifestación, aunque ha tenido que ser en circunstancias un poco más complicadas, enseguida lo comentamos, contra Carlos Mazón, porque por el apagón y el grado de emergencia existente, pues ha complicado la manifestación, porque la han cancelado la delegación del gobierno, pero aún así se han manifestado unos cuantos. Pero como os decía, vamos primero con este señor, porque es el más conspiranoico y al que le falta ponerse pues el típico gorrito de papel de aluminio en la cabeza, para decir que todo esto es culpa de Pedro Sánchez, alineado con los aliens y los Illuminati. Ojo esto. Una vez más, el gobierno de Sánchez nos ha llevado al caos. Una vez más. No es la primera vez que esto sucede y sabemos, ya lo hemos advertido, que no será la última. Durante las largas horas sin electricidad, todos los españoles se han hecho muchas preguntas y es nuestra obligación repetirlas. ¿Cómo es posible que el gobierno diga que no sabe nada? ¿Nos toman por estúpidos? ¿Qué mentira va a inventar hoy para eludir sus responsabilidades? Es que esto es tremendo. O sea, ¿cómo va a decir el gobierno que no sabe nada? Hombre, no es que lo diga el gobierno. Es que lo están diciendo todas las grandes empresas energéticas, que en este país, Abascal, son privadas. Porque aquí no tenemos una empresa pública de energía como tienen en Alemania, como tienen en Francia, como tienen en Italia. Aquí lo tenemos completamente privatizado. ¿Saben algo las energéticas? Pues no. ¿Saben algo los expertos que están estudiando? Pues tampoco. Por lo tanto, ¿tú qué quieres? ¿Que salga Pedro Sánchez a inventarse una explicación? No, porque lo tiene que saber seguro. Nos toman por idiotas. A ti te podemos tomar por idiota. Pero básicamente por decir las chorradas que estás diciendo. Es que yo alucino con esta gente. ¿Por qué no dimiten hoy mismo, empezando por Pedro Sánchez, todos los que decían que no había riesgo de apagones? Porque eso eran bulos de la ultraderecha. ¿Quién va a responder por los daños ocasionados? Ya sabemos, lo hemos visto en La Palma y lo hemos visto en Valencia, que Sánchez no lo hará. ¿Por qué han impuesto políticas para destruir centrales energéticas en España? ¿Por qué no rectifican de inmediato el fanatismo climático que hace que nuestra energía sea más cara y a nosotros nos convierte en más dependientes y vulnerables? Es que además es tan mentiroso. Energía más cara. Dice cuando en la península ibérica, no en España, tanto Portugal como España, ha tenido durante los últimos años la energía más barata de toda Europa. Porque tenemos un buen sistema eléctrico de renovables que, por cierto, este año durante muchos días cubría el 100% del gasto energético de nuestro país. El 100%. Pero ahora estos, el otro día decía, ayer decía Ayuso, eso de, no, es que esto es una cuestión ideológica del gobierno. No, es que, de hecho, la cuestión ideológica es la que están imponiendo ellos, aprovechando lo que ha ocurrido ahora para atacar a las renovables de esta manera. Porque deben tener un compromiso espectacular con las petroleras que no les permite hacer otra cosa que mirar un factor competitivo que podría tener nuestra península ibérica, que es que tiene gran capacidad de generación de energía renovable. Bueno, pues ahora van a utilizar esto para atacar a las renovables constantemente. Bueno, ya veis más o menos cuál es el tono de la intervención de Santiago Abascal. Tampoco vamos a darle aquí más publicidad de la que se merece, porque hay mucha vergüenza y mucha barbaridad que todavía tratar. Esto es lo que dijo al día siguiente. Dijo, 20 horas después del mayor apagón de la historia de España en el gobierno, y el gobierno sigue sin decirnos
¿Por qué ha sucedido? Igual que con el COVID, igual que con la Dana, están reteniendo información porque son responsables directos. Ya veis que ha puesto 200.000 tweets diferentes sobre el mismo asunto. Deja de mentir, sinvergüenza. Tú has provocado el apagón por tus políticas energéticas nefastas. Y es que, insisto, están los expertos estudiando sin saber qué ha pasado concretamente, diciendo que esto es complicado de llegar a una conclusión. Y este señor ya ha decidido con antelación quién es el culpable y, por lo tanto, pues tú eres tú has provocado el apagón por tus políticas energéticas nefastas. Pues ya está. Pues si Santiago Abascal, licenciado en la Universidad de la Vida y con el galardón de haber sido nominado Obascal por parte del presidente Trump, pues ahora te viene aquí a ejercer de experto energético. Tú dijiste que no podía pasar, que eran bulos. Esto además se refiere a lo que dijo en 2022, en aquel momento concreto en el que subieron los precios y hubo problemas energéticos derivados de la guerra a Ucrania. No se estaba refiriendo a lo que ha pasado ahora, pero bueno, en fin, que ellos lo juntan todo e intentan, pues esto, que tenga consecuencias o por lo menos agitar a su base electoral. Y dice, tú, Sánchez, ahora que ha pasado, tienes que irte y ponerte a disposición judicial. En fin, son más sueños húmedos que otra cosa. De hecho, en Twitter ya le contestan pues con imágenes de este estilo. Él con un gorrito de papel de plata, de papel de aluminio, que es lo que se ha convertido. No es un político, es un conspirador. Pero claro, esto no es solamente cosa de Vox, amigos y amigas. Aquí tenéis al Partido Popular, ya directamente y sin vergüenza alguna, diciendo lo sabía y lo ignoró. Contestando una noticia del País en la que decían que Red Eléctrica alertó hace 2 meses del riesgo de desconexiones severas por el aumento de las renovables. ¿Esto quiere decir algo? No, quiere decir que hubo un informe, como cada mes hay informes de muchas cosas que no tienen por qué ocurrir, pero está bien tenerlos en cuenta, alertando de qué puede pasar con determinadas cuestiones. Aquí, pues que tenemos una red eléctrica que no está completamente adaptada para tener unas renovables trabajando tan fuerte como están trabajando ahora, que eso es una buena noticia. Generar el 100% de la energía que consumimos de origen verde, sin tener que depender de orígenes fósiles. Entonces, bueno, pues evidentemente plantean inquietudes que se escriben en documentos y que ahora lo utilizan como para decir que se sabía y se ignoró. ¿Pero qué dices? Es exactamente lo mismo que están haciendo con la Dana. Lo sabían y no hicieron nada por limpiar los cauces. Después resulta que montan una comisión de investigación en el Senado, invitan a un ingeniero experto en la materia, y le dicen, esto es porque no se limpiaron los cauces. Y dice, no. Con esa cantidad de agua que cayó ese día, aunque hubiese limpiado el cauce, habría sido exactamente lo mismo. ¿De qué estáis hablando? Pues aquí exactamente lo mismo. Cogen la primera noticia que ven por ahí y dicen, lo sabían. Y lo ignoraron, claro. Porque a Pedro Sánchez debe ser que le va muy bien que hubiese un apagón. Vamos, lo que más le puede gustar, que haya un apagón, para que después pueda tener a la oposición haciendo el tonto durante meses, como van a estar ahora con este asunto. Porque es que ya se les había acabado todo. Imaginaos lo desesperados que estaban, que habían vuelto a llamar, a declarar a una persona que trabajaba para Begoña Gómez. O sea, estaban con ese tipo de mediocridades. Ahora acaban de abrirle juicio al hermano del presidente para ver si podían sacar ahí algo. Que, por cierto, hay algunos diciendo, ahora veremos, un tuit de un asesor del Partido Popular diciendo que esto lo ha hecho Pedro Sánchez para taparlo de su hermano. Que es como de verdad, o sea, estáis en modo conspiranoico. E insisto, esto no es Vox ya, que Vox, bueno, pues, ¿qué podíamos esperar del partido de Abascal, de Obascal? Pero es que esto es el Partido Popular, amigos y amigas. Miguel Tellado, que ya sabemos que tiene cabeza para embestir y menos luces que el dormitorio un topo, pero es que cada día que pasa nos sorprende un poco más. Y este tipo resulta que dice, el señor feudal, refiriéndose a Sánchez, nos devolvió a la Edad Media y 24 horas después no ha explicado qué ha pasado. España no merece a este presidente. Tenemos un gobierno con pocas luces y demasiados enchufes. Lo dices tú, precisamente. Sánchez está más pendiente de proteger a Corredor y a su hermano que de asumir responsabilidades. Es que es de una mediocridad tan manifiesta lo de este tipo. Pues vale, o sea, Miguel, ¿qué quieres que te diga? El señor feudal nos devolvió a la Edad Media. ¿Qué se lo has pedido a ChatGPT esta metáfora ridícula? Y 24 horas después no ha explicado qué ha pasado. ¿Pero qué quieres? ¿Que se inventen lo que ha pasado? Si los expertos te están diciendo que no lo saben. España no merece este presidente, hombre, y mucho menos merece un portavoz de la oposición que sea tan mediocre como tú, Miguel Tellado. Y también diciendo lo de su hermano. Estamos preocupados por su hermano, que asumir responsabilidades, sí. De hecho, lo que hemos visto durante estos días ha sido a Pedro Sánchez hablar de su hermano, sobre todo. No, a quien vemos más preocupados por su hermano es a vosotros, que estáis todo el día con Begoña Gómez, con el hermano,
con el fiscal general del Estado, inventando cosas donde ni siquiera las hay, para intentar, pues bueno, ir pasando día a día políticamente, pues con vuestro coeficiente político bastante mermado, sinceramente. Porque mira que dedicarle tanto esfuerzo a esto. Estaba más preocupado por el hermano, ¿no? Más preocupado por el hermano estás tú, Alberto Núñez Feijóo, ¿eh? Ojo. Tenemos una España ejemplar, vamos a estar de acuerdo ahí, Alberto Núñez Feijóo, porque mientras tú estás haciendo el ridículo con tu partido, diciendo lo sabía y lo taparon, el pueblo español estaba comportándose de manera ejemplar. No hubo saqueos, que decían algunos que iba a haber. Los coches funcionaron y no hubo prácticamente accidentes a pesar de que no funcionaban los semáforos. No hubo saqueos masivos y la gente salía a la calle no para pegarse y pelearse y robarse entre ellas, como decís, que lo hacen los humanos porque es la condición humana. No. Salió para colaborar entre ellos. Bueno, estoy de acuerdo. Tenemos una España ejemplar. Los políticos ya no tanto. Y él dice, y un gobierno sobrepasado. Los españoles seguimos esperando explicaciones del gobierno. Aún no conocemos las causas ni las responsabilidades. 23 horas después. La imagen internacional de España es impropia de un país como el nuestro. Además de saber qué pasó, además de saber dónde estuvieron los fallos, dónde no se activaron los mecanismos de emergencia, es que además de todo esto, es que hay una... Feijóo no es experto en energía porque no quiere, ¿eh? Si estuviese él al frente del gobierno o de red eléctrica ya sabríamos perfectamente qué es lo que ocurrió. Como en Valencia, que 6 meses después sabemos perfectamente dónde estaba Amazon. Ah, mira, no. Justamente no. Le entra la prisa con 23 horas. En 23 horas ya se tiene que saber todo. Sin embargo, con Amazon, 6 meses, medio año, parece que no es suficiente para que le pida explicaciones. Cosa que es la gestión de la crisis. Oiga, no es posible que los presidentes autonómicos de las comunidades autónomas no hayan tenido una videoconferencia en tiempo real con la vicepresidenta o con el presidente del gobierno. Yo ayer a las 9 de la noche he tenido una videoconferencia con la mayoría de presidentes autonómicos del Partido Popular porque les hemos llamado y hemos... Sí, porque no tenías nada que hacer, básicamente. Porque tenías la agenda libre. Pedro Sánchez igual tenía algo más que hacer, ¿no? Antes que ponerse a hablar con López Miras, con Ayuso, con Mazón. O sea, lo que le está pidiendo es... Pero es que no entiendo porque ese día no se puso a hacer una videollamada con Carlos Mazón, presidente de la Comunidad Valenciana, con Isabel Díaz Ayuso, presidente de la Comunidad de Madrid, cuando además muchas de estas comunidades autónomas habían pedido que asumiese el control de la situación el gobierno central. Entonces, ¿qué tenemos que hablar? Si me has pedido que asuma yo el control, pues déjame asumirlo, trabajamos y hablamos pues, ¿no? Pues cuando hay alguna novedad o algún problema. Yo hice una conferencia, hombre, claro, porque tú no eres el presidente, Feijóo, y tú tienes tiempo libre para regalar. Hemos contextualizado la situación e intercambiado información. ¿Y cómo es posible que el gobierno no haya hablado con los presidentes autonómicos de forma simultánea para analizar cuál es la situación en cada uno de los territorios que conformamos España? ¿Cómo es posible? Insisto. Es que es tan mediocre este tipo que se piensa de verdad que para conocer cuál es la realidad de cada uno de los territorios tiene que llamar personalmente el presidente del gobierno al presidente de la comunidad autónoma. Hola, Ayuso, ¿cómo está la cosa por Madrid? No, te llamo a ti porque si no te llamo a ti, dice Feijóo que no hay manera de entenderlo. O sea, ¿para qué están los delegados del gobierno? ¿Para qué están la gran cantidad de funcionarios que tiene la administración pública del Estado en cada una de las comunidades autónomas y que se encargan precisamente de ese trabajo? Es que sería tan poco operativo. Presidente a presidente. Oye, ¿cómo están las cosas? Hombre, pues por Dios. Y esta es la crítica que le puede hacer, ¿eh? Pero lo que me llama la atención es esto, 23 horas después. Y seguimos esperando explicaciones. Claro, yo le contesté ayer cuando leí esto, cuando escuché esto, porque esto es una entrevista. Le dije, no puede ser que te entren estas prisas por saber qué es lo que ocurrió ayer, mientras los expertos dicen que es complicado saberlo, por lo menos de manera tan rápida, cuando en 6 meses no le has preguntado a Amazon dónde estuvo encerrado hasta las 20 y 28, hasta las 8 y 28 de la tarde-noche, mientras morían 228 personas. No puede ser que te entren las prisas extremas para esto y que, sin embargo, con Amazon todavía estemos esperando después de malditos 6 meses. Y ahora vamos con el mentiroso especial del reino en el día de ayer. Que mira que tienes competidores y lograr este galardón no era sencillo, pero lo has conseguido, Rafael Hernando. Y aquí tenemos a este señor, que no nos olvidemos que además de diputado, bueno, está teniendo todos los cargos que te puedas imaginar dentro del Partido Popular, actualmente es diputado del Partido Popular en el Congreso de los Diputados y, ojo, que no se nos olvide, portavoz adjunto en el Congreso de los Diputados del Partido Popular. Es decir, están de portavoces ahora Miguel Tellado,
listísimo 1, Rafael Hernando de listísimo 2 y después Cayetana Álvarez de Toledo, que algo más lista que los otros dos sí es. Lo que pasa es que todo eso lo suple con maldad extrema. Pero por lo menos no le pillan mintiendo de manera tan ridícula y descarada como a Rafael Hernando, que comparte este tuit. Y dice: la península ibérica anoche. Gracias, Pedro Sánchez. Y comparte esta imagen que vais a ver ahora mismo en la pantalla, que es una fotografía aérea en la que aparece toda la península ibérica apagada. ¿Qué pasa? Pues que esta imagen es falsa. Para empezar, porque cuando hay noche cerrada, como la que está poniendo aquí, en España ya la mayor parte de ciudades habían recuperado la energía. Había muchos que desde las 5 de la tarde la habían recuperado, otros, yo por ejemplo, que estoy viviendo en Madrid, la recuperé a eso de las 8:30, es decir, antes de que oscureciese. Es verdad que en otros sitios tardó más y hasta el día siguiente no llegó, pero lo que son capitales, que es lo que más se ve iluminado, por ejemplo Madrid, como os digo, volví a las 8:30, evidentemente a esa hora ya estaba iluminado. Pero es que todavía hay otra forma más de ver cómo está mintiendo. Insisto, diputado y portavoz adjunto del Partido Popular. Y no les importa lo más mínimo utilizar la mentira. Es que en Baleares, tanto Baleares como Canarias, que tenían sistemas eléctricos independientes, autónomos respecto a la península, no se fue la luz. Y aquí también, de manera cutre, la ha tapado Baleares. Y se ha quedado tan ancho. También le contesté aquí, le digo, si tiene que ser tan mentiroso, al menos esfuérzate algo más. A las 9, cuando oscureció, gran parte de la geografía española ya había recuperado la energía y en Baleares encima no se fue la luz en ningún momento, además de diputado mentiroso cutre. Hay que ser cutre. De hecho, ayer cuando vi esta chorrada que acaba de compartir, hice un vídeo rápido para explicárselo y pedirle responsabilidades a Feijóo. Le dije, así miente descaradamente Rafael Hernando, algo que decide tu portavoz adjunto. Feijóo. Pues claro que no tiene nada que decir. Porque es su forma de hacer política. Lo sabían y lo taparon. Esta es la imagen de ayer por la noche. Gracias, Sánchez. Es mentira. Y les da igual, que eso es lo peor. Lo único que quieren es desgastar al gobierno lo suficiente, da igual, utilizando qué medidas, qué herramientas, incluso la mentira más flagrante y ridícula. Pero claro, si mientes de esta manera, pues al menos que no sea tan fácil pillarte, Rafael. Porque es que es ridículo. Este es un mensaje para Rafael Hernando, que se autodenomina diputado nacional por Almería, pero solamente es un mentiroso con sueldo público. Resulta que el tipo comparte este tuit: la península ibérica anoche, gracias Pedro Sánchez, y adjunta esta imagen, evidentemente retocada, de una península ibérica en total oscuridad. Rafa, en serio, si vas a mentir, al menos cúrratelo un poquito más, porque a las 9, cuando se hizo de noche, gran parte del país ya había recuperado la luz. De hecho, esta es la imagen real de ayer a las 9. Y en Baleares encima... Esa imagen os la quería enseñar aquí también. Esta es la imagen real, que la podéis buscar en Google. Todos los días podéis ver las imágenes de noche, de día y de noche de distintos puntos de la geografía. Y aquí vemos como Madrid estaba ya completamente iluminado, como en Palma también había luz. Bueno, es que no se fue en las Islas Baleares en ningún momento. Como en Portugal también había, y en todas las capitales de provincia más o menos se puede ver que había, igual no estaba tan iluminado como otro día normal, pero hombre, Barcelona se ve que tiene toda la luz, Madrid tiene mucha luz, Valencia también, Zaragoza también, en fin. Que es que era evidente que había mentido, pero es que comparándolo con la imagen real... a las 9. Y en Baleares encima, que la pones más oscura que la caja B del Partido Popular, es que ni siquiera se fue la luz en ningún momento del día. Que eres cutre hasta decir basta, Rafa. Pero claro, tú a lo tuyo, a difundir bulos. Y encima cobrando más de 70.000 euros públicos por hacerlo. Porque eso es lo grave, Rafa. No que seas un mentiroso, que ya nos tienes acostumbrados, sino que lo seas con un sueldo que te pagamos entre todos. Y mientras los técnicos trabajan para dar explicaciones, tú estás en Twitter haciendo un Photoshop cutre con el que mentir, como un cuñado conspiranoico, pero con escaño. Te tendría que caer la cara de vergüenza, macho, porque encima te hemos pillado. Es que además le hemos pillado, joder. Es que además es tan cutre que le hemos pillado. Bueno, os hablaba antes de las teorías de la conspiración, no de Abascal, sino del Partido Popular en este caso. Lo comparte aquí Dafe Martín. Dice, detrás de esta cuenta está Diego de Schauer, asesor del Partido Popular en el Senado. Bueno, que lo de siempre, los más españoles del mundo, pero con apellidos que, bueno, pues no precisamente te recuerden a Cuenca. Pero en fin, aquí no criticamos los apellidos de nadie, no como otros. Sin embargo, sí que es interesante lo que dice aquí Dafe. Dice este señor, ¿qué potra tiene Pedro Sánchez? Siempre, muchacho. Mandan a su hermano a juicio y se va la luz en toda España. El día que juzguen a Begoña Gómez nos bombardeará Angola. Pedro Sánchez ha provocado un apagón en España para que no hablemos de su hermano. Y aquí vemos en el boletín oficial de las Cortes Generales como a este tipo lo han nombrado asesor.
Dice, en plena crisis nacional y desde el primer momento el Partido Popular puso a sus niños a jugar a las conspiraciones y a generar odio. Ni sentido de Estado, ni respeto, ni la mínima vergüenza. Ni, por supuesto, un medio que informe sobre el uso de cuentas B por parte de Génova. Se nota la mano responsable y sensata de Borja Semper y Aleix San Martín. Sí. Menos mal que tenemos a Borja Semper, que iba a luchar por la moderación dentro del Partido Popular. Y tenemos a asesores del Partido Popular diciendo esto lo ha hecho Pedro Sánchez para que no hablemos de su hermano. Como veis, ¿quién está obsesionado con su hermano? Como decía antes el señor Tellado. ¿Pedro Sánchez o ellos? Bueno, pues yo creo que está bastante claro que son ellos, precisamente. Llegamos al apartado Ayuso. No podía faltar. Y es que resulta que critica al gobierno, le ataca, diciendo que la gestión del apagón fue lenta e ineficaz. Nos pareció que fue lenta e ineficaz. Y tanto es así que estuvimos hasta bien entrada la noche con una parte importante del territorio nacional y de la capital del país en negro. Y a partir de ahí, bueno, pues yo creo que tenemos que ver a lo largo del día qué ha ido sucediendo durante estos días. Y esto lo dice, que fue lenta e ineficaz, pretendiendo que tal vez seamos ignorantes o que no recordemos que el gobierno asumió la gestión de Extremadura, de Andalucía y de Madrid tras el apagón. Y no lo hizo porque le diese la gana a Pedro Sánchez, voy a asumir la autoridad ahora de la Comunidad de Madrid. No, lo hizo porque se lo pediste tú. Porque pediste que se declarara la emergencia nacional y pediste que se hiciese cargo de la gestión de la emergencia y de la crisis el gobierno central. Es decir, que cuando Ayuso tiene problemas, se lava las manos y dice, no, esto que lo gestione el gobierno central. Esto que lo haga Sánchez. Esto es muy complicado. Esto que lo haga Sánchez. Y después, cuando lo hace Sánchez porque tú se lo has pedido, dice, no, fue lento e ineficaz. No puede ser. O sea, no puede ser. Tanta mediocridad. Tanta deshonestidad. Si es difícil, no lo gestiono yo, que lo gestione otro. Y cuando lo gestiona el otro digo, no, pero es que lo hiciste mal. Y espérate que esto no hace nada más que mejorar cuando ves la comparación entre diferentes gobiernos autonómicos. Cómo gestionaron la catástrofe energética. En la imagen de arriba vemos el equipo de gestión de crisis de Barbón, del presidente de Asturias. En la segunda imagen vemos el de la Generalitat Catalana, con Salvador Illa. En la de abajo vemos la imagen oficial que compartieron los de Mazón de cómo se estaba gestionando la crisis. ¿Hace falta que os lo explique o creo que es suficientemente gráfico? La de Ayuso, por supuesto, no aparece, porque le pidió que asumiese la responsabilidad del gobierno central. Pero bueno, centrémonos en la imagen que además han difundido ellos, que han dicho, de todas las imágenes que podíamos preparar, podrían haber puesto a 10 personas más ahí para que hagan bulto. No, han dicho, bueno, si esta es la realidad, vamos a difundirlo tal y como es. Son 4 personas. Siendo Carlos Mazón uno de ellos, haciendo como que trabajan en una mesa a la que hace 5 minutos podrían haber estado jugando al blackjack, apostando chupitos de coñac. Es que las diferencias son flagrantes, ¿eh? Aquí tenemos a Cayetana Álvarez de Toledo, también abonada al este bello arte de la desinformación, compartiendo este mensaje, este vídeo de Pedro Sánchez diciendo un inmoral y un inútil. Se queda tan ancha y este mensaje lo vimos allí ya en el capítulo, ¿eh? Y seguramente os ha llegado por WhatsApp, por 1000 rincones diferentes. Dramáticas. No va a haber ni apagones de electricidad, ni racionamiento de bombonas de butano, ni... Y lo comparte pues diciendo, claro, dijo que no iba a haber apagones y resulta que hay un apagón. Pero ya os lo dije ayer, lo voy a repetir todas las veces que haga falta, para que se lo podáis contestar también a quienes os envíen este vídeo, que seguramente será algo que sufréis bastante durante estos días. Y es que este es un vídeo del 2022, cuando se estaba hablando de la crisis energética derivada de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Subieron los precios, hubo problemas energéticos y dijo Pedro Sánchez que aquí teníamos que apretarnos un poco el cinturón, pero que no iba a haber apagones. Que no iba a haber apagones por aquello. No dijo, en la historia de España, en los años que nos quedan de vida, nunca habrá un apagón. ¡Por Dios! Pero ahora cogen este vídeo, lo intentan retocar, sacándolo del contexto de la guerra de Ucrania, diciendo que dijo que nunca habría apagones y ha habido apagones. En fin, ya os digo, su intención es malmeter, su intención es acabar con este gobierno sin importar cuántas mentiras o imágenes mediocres como la de Rafa Fernando tengan que compartir. Esta es la portada de La Razón del día de ayer. Compartieron una primera página completamente en negro en la que se veía caos total. Y claro, decía aquí, por ejemplo, Eduardo Bayón, este usuario de Twitter, dice, construir marcos está muy bien,
pero estos deben tener un mínimo sustento en la realidad y no puede tener más razón, Eduardo. Porque si tú ves cómo reaccionan los españoles, yo no sé si esto os parece caos total. A mí no, ¿eh? Pero bueno, nos dice La Razón, nos dice el Partido Popular, nos dice Abascal que todo fue, vamos, un horror absoluto. La decadencia de la sociedad española. Caos total, no pueden bajar tanto haciendo el limbo. Bueno, son 2 minutos de gente bailando. Por eso os decía antes que Feijóo tenía razón cuando decía la sociedad española ha estado a la altura. Sí, ha estado a la altura. Los que no estáis a la altura son los que estáis utilizando todo esto para meter mierda. Y decir, no, un caos total, España colapsando. Joder, con el colapso. Que también os digo, no quiero frivolizar. Esto es una parte de lo que ocurrió ayer. Evidentemente, pues si eres una persona que te quedaste encerrado en un ascensor, no te hace ni maldita gracia. Si te quedaste con el coche tirado, no te hace ni maldita gracia. Si necesitabas para sobrevivir un respirador o oxígeno que va con, evidentemente, electricidad, no te hizo ni maldita gracia. De hecho, te juegas la vida. No romanticemos tampoco como están haciendo ahora algunos. No, el apagón me permitió reconectar con mi yo interior. Vete a reconectar a otro sitio, vete al campo o deja el móvil un par de horas y reconecta. Que puedes reconectar cuando te dé la maldita gana. No hace falta que venga un colapso del sistema eléctrico para que reconectes. Esto de romantizar eventos traumáticos para mucha gente como esto, bueno, tal. Pero que tampoco nos lo presenten aquí como el caos total. Me ha hecho bastante gracia este tuit que he leído antes. No sé quién es esta persona, ¿eh? Antonio Villarreal dice: me pone de mala leche que salgan siempre con la desinformación y los bulos. Acuda a fuentes oficiales, pero si no responden, el 99% de gente no busca intoxicar, solo quiere respuestas. ¿Por qué ha pasado esto? ¿Por qué no vuelve la luz? ¿Por qué mi padre no responde? ¿Por qué? Claro, bueno, o sea, en parte tiene razón. Gran parte de la gente que difunde bulos, digo a nivel usuario, el típico que te manda un familiar o un amigo por WhatsApp, no hay una maldad intrínseca de quiero desinformar, no. Hay una voluntad clara de, joder, quiero saber algo. Hay una desesperación, necesito información en un momento en el que no tengo ni idea de qué está ocurriendo. Y entonces acudes, entonces sí, a fuentes que son un tanto dudables, bueno, un tanto dudables no, que son directamente truchas, son mentira, son desinformadoras, pero como es el único sitio donde puedes irte a informar o que te haga una explicación más o menos sencilla, una cosa muy compleja de la que no tenemos respuesta, pues entonces te la acabas creyendo. Pero claro, esto tampoco puede servir para decir que le pone mala leche que salgan siempre con la desinformación y los bulos y que acuda a fuentes oficiales. Si no responden, hombre, claro, pero ¿qué quieres? Que si no hay una respuesta, se te dé una respuesta igualmente a pesar de que sea inventada. No, que si lo que queremos es eso, es decir, tratar la información de una manera infantil. Ha ocurrido una cosa, no sé por qué ha ocurrido, necesito información y como no sé por qué ha ocurrido, entonces me la invento. Y así estoy más tranquilo. Hombre, igual te tranquiliza, porque tú sabes que esto ocurrió porque ha sido decisión del malvado Pedro Sánchez y ahora ya tienes la explicación. Fantástico. Ya te vas a enfadar, vas a decir Pedro Sánchez dimisión, no sé qué, no sé cuántos. ¿La explicación es cierta? No. Entonces, ¿de qué te sirve? Entonces, pues la cuestión es, ¿queremos comportarnos como personas adultas que tenemos criterio suficiente como para poder esperar hasta que nos den una respuesta a algo complejo? ¿O queremos inventarnos la respuesta para tener la tranquilidad inmediata de no, esto es culpa de tal? Hombre, pues en principio una persona adulta, con cierta capacidad crítica, es capaz de entender, vale, hay cosas difíciles que no se pueden explicar al minuto 1 y sé que sería para mí mucho más tranquilizador inventarme yo por qué esto ha ocurrido, pero al mismo tiempo tienes que ser consciente de que es mentira. O sea, te has dado una respuesta que te puede tranquilizar, te puede ayudar a pasar el día, pero es falsa. Y yo entiendo que la incertidumbre cuesta y que el ser humano estamos siempre ansiosos y deseosos, sedientos de respuestas y que por eso siempre nos las inventamos y aparecen los bulos, pero joder, no es la forma de actuar. Igual que seguramente no es la forma de actuar lo que ha hecho Mazón, que ahora resulta que suspende su participación en la apertura del Congreso del Partido Popular Europeo, que empezaba ayer, y dice que ha sido por el apagón. Ya, por el apagón, Mazón. No vas a participar porque nadie te quiere ahí. Porque Feijóo te ha dicho ni se te ocurra venir. Porque a pesar de que se haga en tu comunidad autónoma, no te quieren ver ni en pintura. Eso sí, te desprecian, pero al mismo tiempo no son tan valientes como para
pedirte las responsabilidades finales. Porque ayer sí que estuvo ahí Carlos, Feijóo, últimas horas inaugurando vuestro apoyo y vuestra solidaridad. El Congreso del Partido Popular Europeo. Muchas preguntas. Y resulta que dijo esto. ¿Qué ha ocurrido? El gobierno de España tendrá que ofrecer las explicaciones que le debe a los ciudadanos y a Europa sobre el gran apagón. Todo se sabrá, dice. Y es curioso que lo dijese precisamente un 29 de abril, precisamente desde la Comunidad Valenciana, precisamente cuando se cumplían 6 meses, medio año, de lo ocurrido el 29 de octubre del 2024, el Día de la Dana. Le contesté yo a este tuit y dije, ojalá tuvieses una 10ª parte, o una 20ª parte, me da igual, de esta contundencia con el tipo que estuvo encerrado en el Ventorro mientras 228 personas morían, precisamente en la comunidad autónoma donde estás haciendo este discurso. Todo se sabrá, claro que sí. Y cuando se sepa te dejará en un muy mal lugar. Es lo mismo que veíamos al principio. Se les hincha el pecho exigiendo explicaciones que todavía no tenemos. Pero sin embargo, aquel que sí que tiene autoridad como para pedirle explicaciones, que es a Carlos Mazón, no se atreve a exigírselas. Todo se sabrá, claro que todo se sabrá. Pero es que no puedes ser tan malditamente hipócrita como para decir esto al mismo tiempo que tienes lo que tienes en tu casa. Pero bueno, si os parece problema de hipocresía lo de Feijóo, vais a alucinar ya con lo de este sinvergüenza. A la espera de que el Gobierno de España nos traslade qué ha pasado, a la espera de que el Gobierno de España nos traslade por qué ha pasado y sobre todo a la espera de que se nos asegure, que se nos confirme que no hay riesgo de que vuelva a ocurrir, porque algunos puntos han retrocedido a lo largo de la noche, no solamente aquí, sino en toda España. Esperamos esas explicaciones, esperamos esas garantías lo antes posible. Esperamos esas explicaciones. Y en el tuit pone, esperamos explicaciones, saber qué ha ocurrido, por qué y sobre todo si puede volver a ocurrir. Yo cuando leí esto dije, esto tiene que ser un chiste. Mazón, Carlos Mazón, precisamente él, pidiendo explicaciones, demandando, exigiendo explicaciones al gobierno. Tal vez podrías empezar tú a darlas para dar ejemplo. Para empezar, por ejemplo, ¿dónde estuviste encerrado hasta las 8:28 del día 29 de octubre del 2024 mientras morían 228 personas sin que ni siquiera hubieses lanzado una triste alerta? Explicaciones. Mientras las víctimas, familiares de gente que murió, no que se quedó sin luz durante una tarde, sino que murió, que te dicen que des explicaciones y tú pasas de ellos. Y no solamente eso, sino que tienes la poca decencia de salir y poner tweets como este de no, esperamos explicaciones. De verdad que es bochornoso. Es completamente asqueroso. Y como os decía al principio, Red Eléctrica ha descartado que el ciberataque fuese una hipótesis de lo ocurrido el día 28 de abril. Sin embargo, después salió el presidente del gobierno y dijo que él no lo descartaba. Está habiendo claras tiranteces entre la Red Eléctrica y el gobierno de España, que tampoco os mientan, porque dice, no, esto es una cosa dependiente del gobierno de España. No, es el 20% propiedad pública, el 80% es propiedad privada. Por ejemplo, el 5% de la Red Eléctrica, lo he visto antes, es del dueño de Zara, es el dueño de Inditex, es de Amancio Ortega. ¿Qué sentido tiene eso? Bueno, pues el mismo sentido absurdo de que no tengamos una red eléctrica nacional, que no tengamos una empresa pública de la energía como la tienen en otros países europeos. Porque aquí cada vez que lo planteas te dicen, no, quiero ser como Venezuela. No, quiero ser como Italia. Quiero ser como Francia, quiero ser como Alemania, porque después tenemos cosas ridículas en nuestro país, como que una gran empresa energética, que fue nuestra, que fue del Estado español, que fue pública y que sus beneficios repercutían en todos, ahora resulta que sea de un Estado, pero no del español, sino del italiano. Endesa. O sea, es que es delirante. Las subidas del precio de la energía y sus dividendos que reparten entre sus accionistas, ¿entre quién se reparte? ¿Entre los españoles? No. Entre los italianos, porque tienen comprada, porque son listos, una importante participación de una empresa pública de energía que privatizamos porque somos así de torpes. Bueno, pues Sánchez se reunió en el día de ayer también con las energéticas privadas, apretó a estas eléctricas tras el apagón y prometió cambios. Esto no puede volver a pasar jamás. Pero lo que es verdad es que no hay explicaciones todavía. Y es verdad que eso genera desesperación. Y aquí, sin caer en demagogias, sí que tenemos que exigir lo antes posible que haga lo que tenga que hacer. Y si tiene que poner entre la espada y la pared a Red Eléctrica, o incluso hacer dimitir a su presidenta, que ahí sí que tienen mano para hacerlo, que no puede ser que ni siquiera haya comparecido
o apretar más a las compañías energéticas privadas que tienen que tener más información de lo que ocurre, porque insisto, es privado todo ese entramado, pues que lo haga. No vamos a ser ridículos y torpes diciendo no, Sánchez lo sabía y lo tapó, porque eso de verdad es infame. Pero sí que encomiarle a que haga bastante más de lo que ahora ha hecho, porque parece que no ha sido suficiente, porque sí que estaría bien, por lo menos, o sea, no saber la respuesta, porque si no se sabe y los expertos te dicen que podemos tardar meses en saberla, pues seamos conscientes de eso, pero por lo menos sí decir, mire, pues estamos haciendo esto, se han abierto estas comisiones, hay todos estos técnicos trabajando, hemos apretado las energéticas de esta manera para que nos lo expliquen. Si no son respuestas, porque no las podemos dar, que sean acciones contundentes. Y por cierto, ayer decía que no sabía demasiado bien si había fallecido alguna persona, porque evidentemente, si se pierde la energía durante tanto tiempo, raro es que no fallezca ninguna, y parece ser que según los últimos recuentos se ha cobrado la vida finalmente el gran apagón de al menos 5 personas. En Valencia falleció una mujer dependiente de una máquina de oxígeno, otra pereció en Madrid en un incendio, en Ourense también hubo una mala combustión de un generador que causó la muerte de 3 miembros de una familia. En fin. Una desgracia, mi más sentido pésame a sus familias y al mismo tiempo también pues la alegría de que no se haya cobrado la vida de más personas. Sobre todo teniendo en cuenta pues, que la tragedia más reciente, que fue la Dana, fueron 228 personas. En este caso, bueno, por 5 personas. Solamente la vida de una persona ya merece todo el respeto y toda la tristeza. Una sola vida ya merece eso. Pero bueno, podría haber sido una desgracia bastante mayor. Y algunos esperaban, incluso podría decir que de manera desgraciada, algunos deseaban que esto hubiese sido mucho peor para poder decir, oh, mira, cuántos muertos y culpa de todo de Pedro Sánchez, estarían salivando. En fin, la miseria de algunos, que es alucinante. Y hasta aquí, amigos y amigas, las noticias de hoy. Vamos con nuestra cápsula de tiempo. ¿Qué es lo que ocurrió un día como hoy? La cápsula del tiempo. En clave Barroso. Viajemos primero a Berlín un 30 de abril de 1945. Buenas noticias. La capital del Tercer Reich ardía mientras las tropas soviéticas avanzaban calle por calle, edificio por edificio, y tras años de brutal guerra, el Ejército Rojo llegaba finalmente al corazón del nazismo. En lo alto del Reichstag, símbolo del poder alemán, los soldados soviéticos izaban la bandera roja, capturando, con ese gesto, el fin de la pesadilla fascista que había sumido a Europa en la oscuridad durante demasiados años. Mientras tanto, a escasos metros de allí, en un búnker subterráneo de manera miserable, Adolf Hitler, el hombre que había prometido un imperio de 1000 años, se quitaba la vida junto a su recién esposada Eva Braun. El arquitecto del Holocausto, responsable de la muerte de millones de judíos, de gitanos, de homosexuales, de comunistas, de personas con discapacidad y opositores políticos, elegía así escapar de la justicia que se cernía sobre él. Es importante comprender que la victoria sobre el nazismo no fue una cuestión de suerte o de simple superioridad numérica, fue el resultado de una resistencia heroica de pueblos enteros, desde los partisanos yugoslavos hasta los combatientes del gueto de Varsovia o los exiliados españoles, desde los maquis franceses hasta los soldados soviéticos. Fue una victoria conseguida a un costo humano inimaginable, especialmente para la Unión Soviética, que perdió más de 20 millones de personas en su lucha contra el fascismo. Un dato poco conocido es que en los días previos a su muerte, Hitler dedicó una buena parte de su tiempo a elaborar un testamento político en el que, lejos de mostrar arrepentimiento, culpaba a los judíos de la guerra y llamaba al pueblo alemán a continuar la lucha contra el envenenamiento internacional de los pueblos. Este documento revela la profundidad del odio ideológico que motivó sus crímenes y nos recuerda que el fascismo no fue simplemente la obra de un demente, sino de una ideología muy estructurada que encontró eco en amplios sectores de la sociedad. Retrocedamos ahora más de un siglo y medio hasta el 30 de abril, pero de 1789. En la recién creada República de los Estados Unidos de América, George Washington juraba su cargo como primer presidente del país en una ceremonia en Nueva York. Este evento, celebrado como el nacimiento de la democracia moderna, merece una mirada crítica completa para completar el relato triunfalista tradicional que siempre se vende desde Estados Unidos. La democracia que se inauguraba aquel día era profundamente limitada. Bueno, somos conscientes del momento en el que era, pero hay que dejarlo claro, era profundamente limitada. Igual que lo es hoy en Estados Unidos con el señor Naranja al frente. Solo podían votar entonces hombres blancos y propietarios.
lo que excluía a la inmensísima mayoría de la población. Las mujeres no tendrían derecho a voto hasta 1920, más de 130 años después. Los nativos americanos, cuyos territorios estaban siendo sistemáticamente arrebatados y saqueados, quedaban también completamente al margen del sistema político, y los aproximadamente 700.000 esclavos africanos que vivían entonces en el país eran considerados directamente propiedad y no personas con derechos. El propio Washington, figura venerada en la mitología nacional estadounidense, era dueño de cientos de esclavos en su plantación de Mount Vernon. Esta contradicción entre los ideales proclamados de libertad e igualdad y la realidad de la opresión y exclusión marcaría profundamente la historia estadounidense hasta nuestros días. Avancemos ahora 14 años, hasta otro 30 de abril, esta vez de 1803. En París, representantes de Napoleón Bonaparte y del presidente estadounidense Thomas Jefferson firmaban el tratado por el que Francia vendía el vasto territorio de Luisiana a Estados Unidos por 80 millones de francos. Esta transacción, celebrada como un brillante negocio en la historia estadounidense, es un claro ejemplo de cómo las potencias coloniales comerciaban con territorios enteros sin tener ningún tipo de consideración para con sus habitantes. La Luisiana, de entonces, abarcaba aproximadamente el 23% del actual, del de hoy, territorio estadounidense, incluyendo partes o la totalidad de 15 estados actuales, es decir, un territorio inmenso, gigantesco. En este territorio gigantesco vivían numerosos pueblos indígenas y colonos de origen francés, español y africano, y ninguno de ellos, evidentemente, fue consultado sobre esta venta. Sus tierras, sus hogares, sus vidas cambiaron de manos como fichas en un tablero de ajedrez geopolítico. Para Napoleón la venta fue una decisión pragmática, necesitaba fondos para sus guerras europeas y había comprendido que mantener colonias en América sería difícil tras la independencia de Haití. Para Jefferson, Thomas Jefferson representó la oportunidad de duplicar el tamaño de su joven nación y avanzar así en su visión de un imperio de la libertad que irónicamente se construía sobre la expulsión y el genocidio de los pueblos indígenas. Esta compra aceleró dramáticamente la expansión territorial estadounidense hacia el oeste, un proceso que los historiadores han llamado eufemísticamente destino manifiesto, pero que en realidad constituyó uno de los mayores despojos territoriales de la historia moderna. Y saltemos ahora a un pasado más reciente, al 30 de abril de 1975. En Saigón, capital de Vietnam del Sur, los últimos helicópteros estadounidenses evacuaban apresuradamente a su personal mientras las tropas del Vietcong y del ejército de Vietnam del Norte entraban en la ciudad. Las icónicas imágenes de la evacuación de la embajada estadounidense, con helicópteros despegando desde su azotea mientras cientos de vietnamitas intentaban desesperadamente subir a bordo, simbolizan el caótico final de una de las intervenciones imperialistas más sangrientas de la historia reciente. La guerra de Vietnam costó más de 58.000 vidas estadounidenses y entre 1 y 3 millones de vidas vietnamitas. Había comenzado entonces como un intento de contener la expansión del comunismo en el sudeste asiático. Estados Unidos intervino, apoyando un régimen dictatorial en Vietnam del Sur contra las fuerzas revolucionarias del Vietcong y su aliado de Vietnam del Norte, respaldado por China y por la Unión Soviética. Lo que Washington no comprendió es que se enfrentaban no solamente a una insurgencia comunista, sino a un movimiento de liberación nacional con profundas raíces populares y patrióticas. Los vietnamitas luchaban no solo por una ideología comunista, sino por su independencia, por el derecho a determinar su propio destino tras siglos de dominación extranjera colonial. Y finalmente no podemos cerrar nuestra cápsula del tiempo sin recordar que un 30 de abril de 1883 nacía en Oviedo, Asturias, Indalecio Prieto, quien se convertiría en una de las figuras más relevantes del socialismo español del siglo XX. Político, periodista y orador excepcional, Prieto militó desde joven en el Partido Socialista y representó su ala más pragmática. Durante la Segunda República ocupó varias carteras ministeriales, incluyendo las de Hacienda y Obras Públicas, donde impulsó importantes proyectos de modernización e infraestructuras. Durante la Guerra Civil fue ministro de Defensa, intentando profesionalizar el Ejército Popular de la República. Y tras la derrota, Prieto se exilió en México, desde donde continuó su actividad política contra la dictadura franquista. Uno de los personajes más apasionantes de la historia de nuestro país, sin duda. Y hasta aquí nuestra cápsula del tiempo. Vamos con las preguntas y respuestas. ¿Y tú? ¿Qué opinas? En Clave Barroso. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Y tú qué opinas?, donde os hago una pregunta y después leo vuestras respuestas. El día de ayer me sentí abrumado por la gran cantidad de mensajes que pusisteis en los comentarios. Os los agradezco todos. Era imposible atender todos los mensajes. Muchísimos de ellos muy interesantes. Solamente he podido coger algunos.
Pero claro, cada uno de vosotros me contabais vuestra experiencia, vuestras impresiones, vuestras reflexiones. Me pareció súper interesante. Si queréis ir a echar un vistazo, creo que es muy curioso ver cómo lo vivieron diferentes personas en diferentes trabajos o situaciones familiares, personales. Esto es casi una cosa que dentro de unos años puedes volver a leer para recordar lo que fue este momento. Es como una especie de diario público. Pero antes de ir a esto, que es más interesante, el primer comentario, curiosamente, en el que caí fue escribía este usuario, Luiso Carvalbi, que dice: ¿cómo no van a saber qué pasó? Nos toman por tontos, obvio que saben, nada que investigar. Lo que hay que investigar es por qué encubren el motivo del corte. Técnicamente es como si hay un apagón en nuestra vivienda, se localiza fácilmente. Y estas son las consecuencias, lo que dice aquí Luiso, de todos estos mensajes conspiranoicos de Abascal, de Hernando, de Tellado, de Feijóo, de Ayuso. ¿Cómo no vas a saber lo que...? Bueno, pues puede ser que no lo sepan. Y además me hace gracia que después diga, es como si hay un apagón en nuestra vivienda, se localiza fácilmente. ¿De verdad estás comparando una vivienda con un sistema eléctrico de un país de 48 millones de habitantes, complejísimo, dificilísimo, y que según este señor ahora hay una conspiración entre todos los técnicos que te están diciendo que es muy difícil saber concretamente qué pasó y comparándolo con su casa? Pero ya veis, hay gente pues que decide creer y que decide vivir en la conspiración. Claro que lo saben. Y si no lo dicen es porque no les interesa decirlo. La explicación siempre es sencilla. Explicación mentirosa, que es lo que pretende que cunda entre la población. Bueno, en fin. Aquí Encarnación decía: yo me siento muy orgulloso del comportamiento de la gente. Gracias a las fuerzas de seguridad, bomberos, Cruz Roja y todos los que atendieron a la gente que quedó atrapada. Aquí Joslan dice: yo soy técnico de ascensores. Esto es uno de los que atendía gente que se quedaba atrapada. Me pilló en plena jornada laboral. Rescaté a 12 personas. Vaya locura. Pues desde aquí, mi más profundo agradecimiento, Josh, porque técnico de ascensores en ese día, vamos, día calentito, precisamente. ¿Veis cómo contrasta aquí como la inquina de quien sospecha que lo saben y lo tapan con el agradecimiento de las personas que estaban ahí trabajando? Bomberos, Seguridad Social, Cruz Roja, gente que rescataba a otras personas de los ascensores. Eso sí que es estar al pie del cañón y no difundir teorías conspiranoicas sin ningún tipo de base. Peri dice: ayer me dio vergüenza ver las televisiones de mi país. Sin saber el motivo del apagón ya le estaban echando la culpa al presidente del país. Bueno, evidentemente. Anaj dice: salimos del trabajo sin semáforos y de momento con poca policía, pero la gente tranquila y cediendo el paso entre los coches. Somos un gran país. Fascismo aparte, claro. Ray Copadrino decía: el PP y sus prisas ante la crisis. En el Prestige dijeron: se ven unos hilillos de plastilina. En el Jack 42 los metieron en ataúdes de cualquier manera, 3 pies en unos, en otros restos de una cabra. El 11M fue ETA. No vayamos a perder las generales. Para que veáis la doble vara de medir. Con sus crisis son lo más mediocre que puede existir. Y lo más cruel encima. Sin embargo, cuando la crisis se sufre con otro gobierno que no sean ellos, a las 23 horas, como decía antes Feijóo, ya tenemos que saber todas las respuestas. Que no tienen vergüenza, ¿verdad? Gloria dice: no quiero ni imaginarme qué hubiera pasado con todos nosotros si hubiera estado de presidente Núñez Feijóo y su pandilla. Imagínatelo para echarse a temblar. En fin, amigos y amigas, para el día de mañana me gustaría que me siguieseis comentando, ya sabéis, una R, 2 puntos. En el día de ayer creo que no pusisteis una R, 2 puntos nadie, por eso he cogido comentarios así sin la R, 2 puntos. Igual no lo dije, no lo sé. Pero una R de respuesta, 2 puntos. Y me comentáis qué pensáis de todo este espectáculo de la derecha y la extrema derecha, pues mal metiendo para intentar cobrarse la cabeza política de turno que les interesa. Muchas gracias por ver el vídeo de hoy. Hasta aquí el capítulo de miércoles 30 de abril. Yo soy Alan Barroso y esto ha sido Clave Barroso. En Clave Barroso.